En las brumas de los Cárpatos, donde las montañas se alzan como centinelas de piedra y los bosques susurran historias olvidadas, nació un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos con un eco de terror y fascinación, no solo como un príncipe medieval que defendió su tierra contra imperios poderosos, sino como la figura que inspiraría una de las leyendas más perdurables de la cultura occidental, el vampiro inmortal que acecha en la oscuridad. Pero ¿quién fue realmente el hombre detrás del mito? ¿Qué convirtió a un gobernante del siglo XV en el símbolo eterno del horror gótico? Vlad nació en el año 1431 en la ciudad fortificada de Sighisoara, en el corazón de Transilvania, una región que entonces formaba parte del reino de Hungría. Era hijo de Vlad II, príncipe de Valaquia, quien había sido investido en la Orden del Dragón, una hermandad de caballeros cristianos dedicados a defender Europa contra la amenaza otomana. Por esta razón, su padre era conocido como Vlad Dracul, que significa Vlad el Dragón, y el joven Vlad heredaría el apelativo de Draculea, hijo del dragón. Sin embargo, la palabra rumana Dracul también puede traducirse como diablo, una dualidad lingüística que más tarde teñiría su reputación con sombras más oscuras de lo que él jamás imaginó. La infancia de Vlad transcurrió en un mundo de intrigas políticas y violencia constante. Valaquia, atrapada entre el creciente poder del Imperio Otomano al sur y el Reino de Hungría al norte, era un territorio codiciado por ambas potencias. Los gobernantes valaquios debían navegar con astucia mortal entre estos dos gigantes, jugando alianzas y traiciones en un tablero donde un solo error podía costar la vida y el trono. Cuando Vlad tenía apenas 11 años, su padre se vio obligado a enviar a 2 de sus hijos, Vlad y su hermano menor Radu, como rehenes a la corte del sultán Murad II en Adrianópolis. Esta medida garantizaba la lealtad de Vlad Dracul al Imperio Otomano, pero para los jóvenes príncipes significó años de cautiverio en tierra enemiga. Los años que pasó como prisionero en el Imperio Otomano moldearon profundamente el carácter de Vlad. Mientras su hermano Radu se adaptaba a la cultura turca e incluso ganaba el favor del futuro sultán Mehmed II, Vlad cultivaba un resentimiento feroz. Fue testigo de la eficiencia brutal del sistema militar otomano, de sus métodos de disciplina y de las formas de castigo que infundían terror en los corazones de sus enemigos. También aprendió sobre estrategia militar, diplomacia y el arte de la intimidación psicológica. Estas lecciones no serían olvidadas. Durante su cautiverio recibió noticias que quebrarían cualquier corazón. Su padre había sido asesinado por nobles boyardos traidores y su hermano mayor Mircea había sido torturado y enterrado vivo. La sed de venganza de Vlad quedó grabada en su alma como una marca de hierro al rojo vivo. En 1448, con apenas 17 años, Vlad fue liberado y colocado brevemente en el trono de Valaquia por los otomanos, que buscaban un gobernante títere. Sin embargo, este primer reinado duró apenas 2 meses antes de ser derrocado. Pasaría años en el exilio vagando por las cortes de Moldavia y Transilvania, observando, aprendiendo y esperando su momento. En 1456, con el apoyo húngaro, Vlad lanzó una campaña militar y recuperó el trono de Valaquia. Esta vez estaba decidido a consolidar su poder de una manera que nadie olvidaría jamás. Lo que siguió fue un reinado marcado por una ferocidad sin precedentes. Vlad comprendió que para mantener el orden en un territorio fracturado por décadas de conflictos internos y presiones externas, necesitaba eliminar a sus enemigos con determinación absoluta. Su primer acto fue convocar a los boyardos, la nobleza que había asesinado a su padre y hermano, a un banquete de Pascua. En medio de la celebración, sus guardias arrestaron a todos los presentes. Los ancianos fueron empalados inmediatamente en las murallas de Targoviste, su capital, mientras que los más jóvenes fueron obligados a marchar más de 80 kilómetros hasta las ruinas del castillo de Poenari, donde trabajarían hasta la muerte reconstruyendo la fortaleza que se convertiría en su refugio. Pero fue el empalamiento, ese método de ejecución horrendo en el que las víctimas eran atravesadas por estacas de madera y dejadas morir lentamente durante horas o incluso días, lo que se convertiría en su marca distintiva. Vlad no solo ejecutaba criminales o traidores de esta manera, utilizaba el empalamiento como arma psicológica contra cualquiera que desafiara su autoridad o la seguridad de Valaquia. Comerciantes deshonestos, mendigos, nobles corruptos e incluso soldados enemigos fueron sometidos a este castigo. Las crónicas de la época relatan que en 1462, cuando el ejército otomano, liderado por el propio Mehmed II, avanzó hacia Targoviste, se encontró con un bosque macabro de 20.000 prisioneros empalados que se extendía por kilómetros. El espectáculo fue tan aterrador que el sultán, quien había conquistado Constantinopla años antes, ordenó la retirada inmediata de sus fuerzas. Vlad había ganado a través del terror puro.
Sus métodos brutales tenían también un propósito político calculado. Al eliminar a la nobleza díscola y centralizar el poder en su propia figura, Vlad buscaba crear un estado fuerte y unificado capaz de resistir tanto a los otomanos como a los húngaros. Implementó leyes estrictas contra el robo y la corrupción, y según las leyendas, Valaquia bajo su gobierno se volvió tan segura que una copa de oro podía dejarse en una plaza pública sin que nadie se atreviera a tocarla. Para los campesinos y comerciantes honestos, Vlad era un príncipe justo que restauró el orden. Para sus enemigos y los poderosos que habían abusado del pueblo, era un monstruo implacable. Sin embargo, esta misma brutalidad eventualmente se volvería en su contra. En 1462, después de una serie de incursiones exitosas contra territorios otomanos, donde empaló a decenas de miles de personas, Vlad perdió el apoyo del rey húngaro Matías Corvino, quien necesitaba mantener la paz con el sultán. Acusado de traición y atrocidades, Vlad fue arrestado y encarcelado en Hungría durante más de una década. Durante este periodo de cautiverio, las historias sobre sus actos se difundieron por Europa Central. Panfletos impresos, aprovechando la entonces nueva tecnología de la imprenta de Gutenberg, circularon con relatos exagerados de sus crueldades. Estas publicaciones, adornadas con grabados en madera que mostraban escenas de horror, fueron algunos de los primeros bestsellers de la historia y cimentaron su reputación como un tirano sanguinario más allá de las fronteras de Valaquia. En 1476, Vlad fue liberado y reinstalado brevemente en el trono de Valaquia con apoyo húngaro, pero su tercer reinado duraría apenas 2 meses. En diciembre de ese año, durante una batalla contra fuerzas otomanas y rivales boyardos cerca de Bucarest, Vlad fue asesinado. Las circunstancias exactas de su muerte permanecen envueltas en misterio. Algunos relatos sugieren que fue matado por soldados turcos, otros que fue traicionado por su propia guardia que lo confundió con el enemigo en el caos de la batalla. Su cabeza fue enviada como trofeo a Constantinopla, donde fue exhibida en una estaca, una ironía siniestra para quien había hecho del empalamiento su instrumento de poder. Su cuerpo, según la tradición, fue enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla en medio de un lago, aunque excavaciones modernas no han podido confirmar la ubicación exacta de su tumba. Para el pueblo rumano, Vlad se convirtió con el tiempo en una figura heroica, un defensor de la cristiandad y la independencia nacional contra la marea imparable del Imperio Otomano. Las baladas populares lo recordaban como un príncipe justo y valiente que castigaba a los corruptos y protegía a los débiles. Sin embargo, en Europa occidental, su imagen quedó definida por los panfletos de horror que circularon durante su vida y después de su muerte, retratándolo como un sádico sin redención. Pero la verdadera transformación de Vlad en leyenda inmortal ocurriría 400 años después de su muerte. En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publicó su novela Drácula, creando al vampiro aristocrático que se convertiría en el arquetipo del género gótico. Aunque el conde Drácula de Stoker es una criatura sobrenatural muy alejada del príncipe histórico, el escritor tomó prestado el nombre, el título nobiliario y elementos de la geografía de Transilvania para dar vida a su personaje. Stoker había investigado sobre Valaquia y probablemente leyó sobre las atrocidades del príncipe medieval, encontrando en esa historia de sangre y terror el fundamento perfecto para su monstruo bebedor de sangre. La novela de Stoker fue un éxito inmediato y dio origen a un fenómeno cultural que perdura hasta nuestros días. El conde Drácula se convirtió en sinónimo de vampirismo, apareciendo en cientos de películas, series, libros y obras de teatro. La asociación entre el príncipe histórico y el vampiro de ficción se hizo tan fuerte que hoy es prácticamente imposible separar ambas figuras en el imaginario popular. Transilvania, la región donde nació Vlad, se transformó en el hogar mítico de vampiros, y el castillo de Bran, aunque nunca fue realmente propiedad de Vlad, es comercializado hoy como el castillo de Drácula, atrayendo millones de turistas cada año.